Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí, listos para un nuevo vídeo cargado de chismes jugosos, noticias frescas y como siempre muchísima información sobre el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy, como ya habrán intuido por el título, nos sumergimos en un tema que ha mantenido en vilo a muchísimos fans alrededor del mundo y que sinceramente me emociona mucho compartir con ustedes. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos hizo soñar despiertos, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que, bueno, ya saben. Y como el título lo indica, Hande Erçel confirma. ¿Pero qué confirma? ¿Qué revela? ¿Cuál es la verdad que tanto se ha especulado? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Así que prepárense para descubrir todos los detalles, las últimas declaraciones, las noticias más recientes y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Les prometo que no se van a aburrir. Este vídeo está imperdible. Antes de comenzar, un recordatorio importante: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola primicia, ni un solo chismecito. Y ya saben que por aquí nos gusta estar siempre al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente el turco. Suscríbanse, es totalmente gratis, y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, arranquemos con el chisme. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y para muchos, siguen siendo, una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Su romance, que floreció en el set de Love is in the Air, nos conquistó a todos. La química entre ellos era innegable, una chispa que saltó de la pantalla y que se extendió a la vida real, haciéndonos creer en los cuentos de hadas modernos, en el amor verdadero y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela en el set de filmación. Éramos muchísimos los que soñábamos con verlos juntos para siempre. ¿Quién no quería un final de cuento de hadas para esta pareja que encarnaba la perfección? La noticia de su separación, hace ya un tiempo, nos rompió el corazón a más de uno. Fue como si una parte de nuestra propia ilusión se desvaneciera. Los rumores, las especulaciones, las fotos en redes sociales, todo se convirtió en un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas? ¿Qué dijeron ellos al respecto? Las preguntas eran muchas y las respuestas, lamentablemente, escasas y ambiguas. El misterio alimentaba la curiosidad y, a su vez, la ansiedad de los fanáticos. Durante mucho tiempo, tanto Hande como Kerem fueron muy cautelosos a la hora de hablar sobre el tema. Optaron por guardar silencio, quizás para proteger su privacidad, para preservar su intimidad de la vorágine mediática, o para evitar controversias y especulaciones que pudieran perjudicarlos aún más. Sin embargo, con el paso del tiempo y con un proceso interno de sanación, las cosas fueron cambiando. Ambos han ido dejando caer pequeñas pinceladas sobre lo que realmente pasó, en entrevistas, en redes sociales y en eventos públicos. Fue un proceso gradual, de apertura y de aceptación. Y aquí es donde entramos nosotros, porque en este vídeo vamos a recopilar toda esa información, la vamos a analizar, y les vamos a revelar la verdad que Hande Erçel confirma. Vamos a desentrañar las capas de silencio y especulación para llegar al núcleo de la cuestión. Recientemente Hande ha sido notablemente más abierta en algunas entrevistas. Ha hablado sobre su vida personal, sobre sus proyectos profesionales, y por supuesto sobre su relación con Kerem. Y aunque no ha dado una declaración directa y explícita sobre el motivo de la separación, sí ha dejado entrever algunas claves importantes. Ha hablado con madurez y con una introspección admirable. Una de las cosas que Hande ha mencionado es que en el momento de la relación, ambos se encontraban en momentos muy diferentes de sus vidas. Ella, como sabemos, estaba enfocada en su carrera, en su crecimiento profesional, en construir una imagen sólida y en consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Estaba decidida a dejar una huella en la industria, a demostrar su talento y su versatilidad. Kerem, por su parte, también estaba trabajando mucho con proyectos tanto en Turquía como a nivel internacional, pero quizás tenía otras prioridades. Estaba en un momento de su vida en el que quizás buscaba otras experiencias, otros desafíos. Según lo que se ha podido entender de sus declaraciones, las agendas apretadas, los diferentes ritmos de vida, la ambición profesional, y tal vez,
las expectativas diferentes sobre el futuro jugaron un papel importante en la ruptura. Imaginen la presión de rodar una serie exitosa, sumado a la presión mediática y a las exigencias del público. Es una ecuación compleja que a veces puede ser difícil de manejar. Ande ha sido muy clara al decir que no hay resentimientos ni malos sentimientos hacia Kerem. Al contrario, ha expresado su cariño y respeto hacia él, y ha reconocido el impacto positivo que tuvo en su vida. Ha dicho que aprendió mucho de él, que crecieron juntos, y que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. Esta madurez emocional es admirable y habla de una gran fortaleza personal. Otro punto importante que Ande ha abordado es la presión mediática. Ser una pareja tan famosa, tan seguida por los fans, tan expuesta a los medios de comunicación, no es fácil. Las redes sociales, los paparazzi, los rumores constantes, la necesidad de estar siempre perfectos, pueden desgastar cualquier relación. La presión constante de la prensa, la necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas del público, todo eso puede ser abrumador y a veces destructivo. Ande ha reconocido que esta situación, aunque no fue el único motivo, sí influyó en su relación. Es una realidad que muchas parejas de celebridades deben enfrentar. Por otro lado, también se ha hablado mucho sobre la posibilidad de terceras personas. Los rumores sobre la supuesta infidelidad de Kerem, o sobre una nueva relación de Ande, han sido constantes y persistentes, alimentando el morbo y la especulación. Sin embargo, tanto Ande como Kerem han negado categóricamente estas especulaciones. Han sido muy enfáticos en que no hubo infidelidades, y en que la separación fue un acuerdo mutuo y consensuado. Han querido dejar claro que no hubo dramas ni escándalos detrás de la decisión. Y aquí es donde llegamos a la confirmación, la que da el título a este vídeo. Ande, al hablar abiertamente sobre su relación, al compartir sus sentimientos, al aclarar ciertos puntos y al negarse a alimentar el morbo, está, de alguna manera, confirmando la versión de los hechos que se ha manejado hasta ahora. Está confirmando que la separación fue un proceso difícil, pero que se hizo de manera amistosa y respetuosa. Está confirmando que a pesar de los rumores y las especulaciones, no hubo nada dramático ni escandaloso, ni terceros involucrados. Y está confirmando que a pesar de todo, guarda un gran cariño y respeto por Kerem. Está mostrando una actitud de madurez y de agradecimiento, lo cual es muy valioso. Pero, ¿qué pasa con Kerem Bürsin? ¿Qué ha dicho él sobre todo esto? ¿Cómo ha enfrentado la opinión pública y los rumores? Kerem, al igual que Ande, ha sido bastante discreto sobre el tema. Es una persona reservada y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha dejado claro que guarda un gran afecto por Ande, y que siempre la recordará con cariño. Ha hablado sobre la química innegable que tenían, sobre los momentos inolvidables que vivieron juntos, sobre el impacto que tuvo en su vida, y sobre la importancia que tuvo Ande en su desarrollo personal y profesional. Kerem también ha sido muy respetuoso con la privacidad de Ande, y ha evitado hablar sobre los detalles de la separación. Ha preferido enfocarse en su trabajo, en sus nuevos proyectos, en su crecimiento personal y en su bienestar emocional. Ha demostrado ser una persona íntegra y respetuosa, que valora la privacidad y el respeto mutuo. Lo que sí ha confirmado Kerem, es que la relación con Ande le dejó un gran aprendizaje. Le enseñó a ser más maduro, a valorar las relaciones, a entender la importancia de la comunicación y a crecer como persona. También ha dejado claro que no guarda ningún rencor, y que siempre estará agradecido por el tiempo que compartieron juntos, por los momentos de alegría y por el amor que se profesaron. En resumen, tanto Ande como Kerem han dejado claro que la separación fue un proceso doloroso, pero necesario. Que no hubo terceros en discordia, y que la relación terminó en buenos términos. Han dejado claro que se respetan y se quieren, y que a pesar de todo, guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos, de la felicidad compartida y de los momentos que marcaron sus vidas. Han elegido la madurez, la discreción y el respeto como camino a seguir. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros, los fans, para quienes los admiramos y los seguimos de cerca? Significa que podemos dejar de especular, de inventar historias y de crear dramas innecesarios. Podemos dejar de buscar culpables y de alimentar la polémica. Significa que podemos respetar la decisión de ambos y desearles lo mejor en sus vidas. Podemos entender que a veces las relaciones llegan a su fin, y que eso no significa que no haya amor o respeto de por medio. Significa que podemos seguir disfrutando de sus trabajos, admirando su talento y celebrando sus logros individuales.
Significa, sobre todo, que podemos aprender de su madurez y de su forma de afrontar esta situación. Significa que podemos celebrar el amor que una vez existió entre ellos, sin aferrarnos al pasado, sin idealizar situaciones y sin crear expectativas irreales. Y por supuesto significa que podemos seguir soñando con verlos juntos en algún proyecto futuro, aunque eso, como ya lo dije, es otra historia, una historia que solo el tiempo dirá si se concreta. Pero lo más importante es que entendamos que son personas reales, con sentimientos reales, con sus propias vidas y decisiones, y que merecen nuestro respeto y apoyo. No podemos pretender saberlo todo, ni juzgar sus decisiones. Lo único que podemos hacer es desearles felicidad y seguir disfrutando de su talento, de su arte y de su trabajo. Podemos ser fans que apoyan, que respetan y que celebran los logros de sus ídolos. Y hablando de talento, porque no podemos olvidar que ambos son artistas talentosos y que han dejado una huella imborrable en el mundo de la actuación turca. Quiero aprovechar este momento para hablarles un poquito sobre los proyectos actuales de Hande y Kerem. Hande, como todos sabemos, es una de las actrices más populares de Turquía, y su fama ya ha trascendido fronteras. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un referente para muchas jóvenes, en un ícono de la moda y en una artista muy solicitada. Actualmente está trabajando en nuevos proyectos que sin duda prometen sorprendernos y deleitarnos. Se rumorea que está participando en una nueva serie, un proyecto ambicioso y esperado por sus fans. Además está a punto de lanzar nuevas campañas publicitarias y de colaborar con marcas de renombre. Su agenda está llena de compromisos y de proyectos emocionantes. Kerem, por su parte, también está muy activo y ocupado. Sigue trabajando en proyectos internacionales, y se ha convertido en un actor muy solicitado en diferentes mercados. Ha participado en películas y series de diferentes países, demostrando su versatilidad, su capacidad para adaptarse a diferentes roles y su dominio de diversos idiomas. Su presencia en la escena internacional es cada vez más fuerte y relevante. Su ambición profesional y su talento lo han llevado a traspasar fronteras y a conquistar nuevos públicos. Ambos están enfocados en sus carreras, en su crecimiento profesional, en seguir conquistando al público y en dejar su huella en la industria del entretenimiento. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, seguir sus pasos y disfrutar de su talento, aplaudiendo sus éxitos y apoyando sus proyectos. Hemos llegado al final de este vídeo, y creo que hemos cubierto todos los puntos importantes. Hemos analizado las declaraciones de Hande Erçel, hemos repasado lo que ha dicho Kerem Bürsin, y hemos intentado dar una explicación clara y concisa sobre lo que pasó entre ellos. Hemos desentrañado el misterio, hemos analizado los rumores y hemos llegado a una conclusión basada en la madurez y el respeto. Hemos confirmado que la separación fue un acuerdo mutuo, que no hubo terceros en discordia, y que ambos se respetan y se quieren. Hemos confirmado, en definitiva, que la verdad, aunque no siempre es la que queremos escuchar, puede ser, a veces, más simple y más respetuosa de lo que imaginamos. La madurez, la discreción y el respeto son claves en esta historia. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya sido útil. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Qué les pareció la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de sus carreras profesionales? ¿Qué opinan de la forma en que han manejado esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos, quiero saber qué piensan y compartir opiniones. Y no se olviden de dejar su like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a crecer en esta comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo, por su apoyo incondicional, por ser parte de esta comunidad tan linda y por compartir conmigo su pasión por las series turcas, por el mundo del entretenimiento y en especial por la vida y el trabajo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y síganme en mis redes sociales para estar al día con todas las noticias y novedades del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao, chao.